Buenas tardes, mi nombre es Reni Figueredo y hoy vengo a exponerles sobre la producción de ácido sulfúrico de la materia procesos químicos. ¿Qué es el ácido sulfúrico? El ácido sulfúrico, como es bien conocido, es un compuesto químico líquido, incoloro, viscoso y altamente corrosivo. Es uno de los ácidos minerales más fuertes y se compone de azufre, oxígeno e hidrógeno, como está aquí o acá. Se produce principalmente en el proceso de contacto o el método de contacto, ya sea simple o doble, donde el dióxido de azufre se oxida a trióxido de azufre, que luego se absorbe en agua o en ácido sulfúrico diluido. Importancia en la industria. El ácido sulfúrico es considerado el rey de los productos químicos, debido a su uso masivo en múltiples sectores. Algunas aplicaciones destacadas incluyen, producción de fertilizantes, industria petroquímica, metalurgia, baterías y electrónica, química fina y farmacéutica, tratamiento de agua y la industria textil. Obtención del ácido sulfúrico. La obtención de este compuesto se realiza partiendo del dióxido de azufre y mediante la oxidación con óxidos de nitrógeno en una disolución acuosa. Hoy en día, este compuesto se puede producir usando dos métodos diferentes: métodos de las cámaras de plomo y el método de contacto. El primero de ellos es el método más antiguo usado para su producción y el segundo es el que se usa más en la actualidad. Sobre este segundo existen dos maneras de hacerlo, el cual es el contacto simple, como lo mencioné anteriormente, y el contacto doble. En esta exposición se hablará o se describirá acerca del proceso de contacto doble. Métodos de obtención. Método de las cámaras de plomo. A través de este método es posible producir ácido sulfúrico en una concentración aproximada entre 62 y 78%. Mediante este proceso se introduce dióxido de azufre en estado gaseoso y caliente por la parte inferior de un reactor que recibe el nombre de torre Glover. Una vez allí es lavado con vitriolo nitroso. El método de contacto para la producción de ácido sulfúrico es un método que utiliza una catálisis heterogénea, es decir, el catalizador empleado está en una fase de agregación distinta. En concreto, suele utilizarse un catalizador sólido, el pentóxido de divanadio. Este método permite obtener ácido sulfúrico con una concentración en torno al 98% en peso, es decir, 98 gramos de ácido sulfúrico por cada 100 gramos de disolución. Método de doble contacto. El proceso de doble contacto y doble absorción, DCDA por sus siglas en inglés, es una mejora del proceso de contacto convencional o contacto simple, diseñado para maximizar la conversión de dióxido de azufre en trióxido de azufre y minimizar las emisiones contaminantes. En este método, la reacción de oxidación catalítica del SO2, se realiza en dos etapas separadas, con una absorción intermedia de trióxido de azufre, lo que permite una conversión global superior al 99,5%. Ahora sí viene la descripción del proceso del doble contacto. Generación del SO2. El SO2 se obtiene mediante la combustión de azufre elemental en exceso de oxígeno o a partir del tostado de minerales sulfurados como la pirita, FeSO2. Aquí se puede ver la reacción. Pirita más exceso de oxígeno da como resultado dióxido de azufre y óxido de hierro. Trabajar con exceso de aire hará que el óxido de azufre producido esté ya mezclado con el oxígeno en la corriente de salida hacia la siguiente etapa, lo cual será necesario para la obtención de ESO3. Una vez obtenido el dióxido de azufre y antes de entrar al reactor, se debe purificar
ya que puede estar mezclado con restos de otros compuestos. Para ello se pueden utilizar diversos métodos, como hacerlo pasar por separadores de polvo mecánicos o electrostáticos, y el lavado con agua y ácido sulfúrico concentrado. Ya purificado pasará al reactor para la producción de SO3. Oxidación catalítica del SO2 a SO3. Esta es la primera conversión en el reactor catalítico. Más adelante vamos a ver las etapas del proceso en un diagrama de bloques. La producción de trióxido de azufre a partir de la reacción del dióxido de azufre con oxígeno es una reacción exotérmica irreversible. No se produce de forma completa, sino que alcanza un equilibrio químico. Que podemos escribir su ecuación termoquímica como oxígeno más dióxido de azufre da 2 átomos de trióxido de azufre. Okay. La reacción se lleva a cabo en presencia de un catalizador sólido, que puede ser platino o, como mencionamos anteriormente, pentaóxido de vanadio, el cual es el más utilizado. Condiciones de operación. Temperatura entre 400 y 450 grados centígrados o Celsius, perdón. Una presión cercana a la atmosférica entre 1 y 2 atmósferas. Esta conversión inicialmente solo tiene, para la primera etapa, solo tiene una conversión de 75 u 80% de por ciento. Primera absorción del SO3. La conversión del trióxido de azufre en ácido sulfúrico no se puede llevar a cabo por simple reacción de trióxido de azufre con agua. ¿Por qué? El motivo es que la reacción SO3 más H2O, dando como producto ácido sulfúrico, es incontrolable y crea una niebla de ácido sulfúrico y de trióxido de azufre que afecta negativamente el proceso. Por ello, en lugar de esto, lo que se hace es primero disolver el trióxido de azufre en ácido sulfúrico concentrado, lo que produce ácido disulfúrico dihidrógeno óxido disulfato para las normas IUPAC desde 2005 y oleum como nombre común debido a su consistencia aceitosa y su color café oscuro. Como pueden ver, esta es la reacción de ácido sulfúrico más SO3 transformado a oleum. Esta se da a una temperatura de 180 grados centígrados Celsius y con equipos de torres de absorción, intercambiadores de calor, bombas de recirculación de ácido. Segunda oxidación catalítica, de SO2 a SO3. El gas SO2 remanente regresa al reactor catalítico para una segunda pasada por los lechos del catalizador, teniendo así como producto que el dióxido de azufre no convertido en la primera oxidación pueda convertirse, llegando a una totalidad en conversión de trióxido de azufre de más o menos 99,5% o superior. Las condiciones operativas son similares al proceso de oxidación catalítica de la primera fase. Segunda absorción de trióxido de azufre. Y esta tiene la producción de ácido sulfúrico final. El gas sale del reactor con una concentración aún mayor de trióxido de azufre, por lo que pasa a una segunda torre de absorción, donde el SO3 restante es capturado en ácido sulfúrico concentrado. Aquí está la reacción, SO3 más agua da ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico resultante tiene una concentración aproximada del 98 al 99%, adecuado para su comercialización y su uso en procesos industriales. El diagrama de bloques del proceso de doble contacto. Ok, el almacenamiento del azufre líquido, que luego pasaría a una combustión con aire seco para la formación de SO2. Luego este tiene una conversión donde se convierte, aquí está el proceso de oxidación catalítica de la primera fase. Esta es la combustión, esta es la formación del SO2. Esta es la oxidación catalítica a SO3. Lo que pasa a una absorción intermedia y esta vuelve a pasar a la conversión nuevamente. Como pudimos ver, este sería el primer paso de la absorción, que sería esta, la absorción intermedia,
con una conversión de 91% de conversión, más o menos aproximadamente, de CO3, SO3. Y luego, con el gas del proceso, que sería la segunda oxidación, el gas remanente, que viene de aquí, del óleo, porque cuando está la primera absorción, se tiene óleo, lo que hace pasar el gas remanente para una segunda conversión. Ok, disculpen, lo que pasaría a una segunda conversión para luego tener la última absorción final, dando como resultado el producto de ácido sulfúrico concentrado. Y el almacenaje, igual que el almacenaje de óleo. Una comparación de métodos. Aquí quise hacer una comparativa entre el método del proceso de contacto simple y el proceso de contacto doble y doble absorción. Para la conversión de SO2 a SO3 se realiza en un solo paso, con una eficiencia del 96 al 98%. Se realizan para el proceso de contacto simple, perdón. Para el proceso de doble contacto se realiza en 2 etapas, con una eficiencia superior al 99,5%. Para las torres de absorción, solo una torre final de absorción, en cambio el proceso doble tiene 2. Un impacto ambiental tiene una mayor emisión de CO2, el proceso de contacto simple, mientras que el proceso de contacto doble tiene una menor emisión de CO2, cumpliendo con las normativas ambientales. El catalizador se desgasta más rápido en el proceso de contacto simple, mientras que en el otro se optimiza su uso. En la industria, el proceso de contacto simple son plantas antiguas o con menores estándares ambientales. En cambio, el proceso de doble contacto son las plantas actuales, por así decirlo, es el estándar actual en las plantas de proceso de ácido sulfúrico, ya que cumplen con las normativas ambientales. Equipos necesarios para la absorción, para el proceso de contacto del doble contacto. Un tanque de almacenamiento de azufre líquido, como lo nombramos anteriormente. El azufre se mantiene a una temperatura aproximadamente entre 140 y 150 grados centígrados para evitar su solidificación y permitir su bombeo. Una torre de secado. La presencia de agua puede generar ácido sulfúrico en estado gaseoso, lo que provoca corrosión y daños en los equipos. Un horno de combustión, que la función es quemar el azufre líquido en presencia de aire para formar dióxido de azufre, lo que hablamos anteriormente. La reacción es exotérmica y ocurre a temperaturas de 1000 y 1200 grados centígrados, generando una mezcla de gases que contiene SO2, O2 y nitrógeno, como lo habíamos visto acá. Ok, cámara de enfriamiento. La función es reducir la temperatura de los gases antes de su entrada al convertidor catalítico. Como pueden ver, aquí, si bien dice que las temperaturas que salen del horno de combustión son de 1000 a 1200 grados centígrados, luego de pasar a un enfriador, se pasaría a una temperatura un poco más baja. Ok, un convertidor catalítico. La función de este convertidor catalítico es transformar el CO2 en trióxido de azufre mediante una reacción de oxidación en presencia de óxido de vanadio como catalizador. Ok. Torre de absorción intermedia absorbe parte del SO3 en ácido sulfúrico para formar óleo, como lo habíamos nombrado anteriormente también. Una segunda etapa del convertidor catalítico, esta tiene la función de convertir los restos de SO2 a SO3, dando una conversión global de 99,5%. Se reutiliza el mismo catalizador de vanadio en lechos adicionales. Torre de absorción final. Función es disolver el SO3 en ácido sulfúrico, formando un 98% de concentración. Aquí se evita la formación de neblina de ácido sulfúrico, lo que habíamos hablado anteriormente, utilizando una torre de absorción con circulación de ácido. Tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico. La función, como lo dice su nombre, es almacenar el ácido sulfúrico final antes de su distribución. Se utilizan materiales de resistencia a la corrosión como acero inoxidable revestido o fibra de vidrio. Perdón.
Sistema de tratamiento de gases residuales. La función de esto es reducir la emisión de SO2 y otros contaminantes a la atmósfera. Se emplean filtros, precipitadores electrostáticos y lavadores de gases para minimizar la contaminación ambiental, como lo habíamos mencionado anteriormente en el proceso eléctrico. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención y espero le haya gustado la exposición.